Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense porque tenemos una historia que de verdad promete conmoverlos hasta lo más hondo. Algo que nos recuerda la increíble generosidad y el impacto que una sola persona puede tener en el mundo. Vamos a sumergirnos en una noticia que ha dejado a muchos conmovidos y admirados, y que tiene como protagonista a una figura que ustedes conocen y aprecian muchísimo, Demet Özdemir. Sí, esa actriz talentosísima y carismática que ha conquistado corazones alrededor del globo. Prepárense para descubrir una donación que no es solo significativa en términos monetarios, sino que lleva consigo un peso emocional y una intención que resuena en todos nosotros. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, y se queden conmigo hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy es verdaderamente especial. Y es que, como les decía, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y una acción que ha causado un impacto tremendo. No estamos hablando de un simple gesto altruista, sino de una donación que ha sido calificada como histórica, y créanme, no es para menos. En un mundo donde a veces parece que las noticias están dominadas por lo negativo, historias como estas son un bálsamo para el alma, un recordatorio de que todavía existen personas dispuestas a dar un paso al frente y marcar una diferencia real. Y cuando esa persona es alguien tan querido como Demet, la noticia adquiere una dimensión aún mayor. ¿Se imaginan el poder de su influencia puesto al servicio de una causa noble? Pues bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La donación de Demet Özdemir no es solo una cifra en una cuenta bancaria, es un acto de profundo amor y compromiso, una señal poderosa de que cree en un futuro mejor y está dispuesta a invertir en él. Para entender la magnitud de este gesto, es importante contextualizar. Las donaciones, especialmente por parte de figuras públicas, pueden variar mucho en su impacto. Algunas son significativas, otras meramente simbólicas. Pero lo que ha hecho Demet Özdemir va mucho más allá. Estamos hablando de una contribución que va a tener consecuencias tangibles y duraderas en un área que realmente lo necesita. Y lo más conmovedor de todo es la manera en que se ha presentado esta noticia, con una humildad y una discreción que solo aumentan el valor de su generosidad. No busca los aplausos fáciles, sino el impacto real. Ahora, permítanme contarles un poco más sobre los detalles que han salido a la luz. La donación, que ha sido descrita como histórica, está destinada a apoyar a una organización benéfica muy específica. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Se trata de un organismo que trabaja incansablemente en una causa que, lamentablemente, afecta a muchísimas personas y que a menudo no recibe la atención que merece. Hablamos de la investigación y el apoyo a las enfermedades neurodegenerativas, en particular el Alzheimer y la esclerosis múltiple. La elección de esta causa por parte de Demet no es casual. Revela una empatía profunda y una conexión personal con las dificultades que enfrentan quienes se ven afectados por ella. Es como si hubiera mirado a su alrededor, hubiera visto una necesidad urgente, y hubiera decidido que era su momento de actuar. Y no estamos hablando de una suma pequeña, señoras y señores. Los informes preliminares sugieren que la cifra donada por Demet Özdemir se sitúa en la asombrosa cantidad de 500.000 euros, una cantidad que realmente puede cambiar el rumbo de muchos proyectos y vidas. Imaginen la cantidad de investigación que se puede financiar, la cantidad de personas que pueden recibir asistencia, la cantidad de esperanza que se puede infundir gracias a esta generosidad. Es un efecto dominó positivo que, créanme, se sentirá durante mucho tiempo. Esta suma, sin duda, la posiciona como una de las donantes individuales más significativas en este ámbito en los últimos años, especialmente en lo que respecta a figuras del mundo del entretenimiento. Lo que también es fascinante es el timing de esta donación. A veces estos gestos ocurren en momentos de gran necesidad, cuando el apoyo es más crucial. Y sin duda, la causa a la que Demet ha decidido destinar sus recursos se encuentra en un momento donde cada contribución cuenta. Es una respuesta directa a un llamado, un acto de solidaridad que llega justo cuando más se necesita. Es como si el universo hubiera conspirado para que su generosidad llegara en el momento perfecto, amplificando su impacto y enviando un mensaje aún más poderoso de esperanza y resiliencia. Las investigaciones sobre el Alzheimer y la esclerosis múltiple a menudo luchan por obtener financiación constante y suficiente para llevar a cabo estudios ambiciosos y a largo plazo. Una donación de esta magnitud puede acelerar significativamente el descubrimiento de tratamientos más efectivos, de métodos de diagnóstico temprano y con suerte de curas.
Pero la historia no termina ahí. Más allá de la cifra, lo que realmente conmueve es el espíritu detrás de esta donación. Demet Özdemir ha demostrado una vez más que su influencia va mucho más allá de las pantallas. Es una figura que inspira no solo por su talento actoral, sino también por sus valores. Ha utilizado su plataforma, su fama y ahora, sus recursos para abogar por un mundo más justo y compasivo. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar y aplaudir. Piensen en la cantidad de jóvenes y aspirantes que ven en Demet un modelo a seguir. Con este gesto, no solo les muestra la importancia de la filantropía, sino que les inculca la idea de que el éxito no se mide solo en logros personales, sino también en la capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad. Les está diciendo, puedes brillar en tu carrera, pero también puedes ser una fuerza para el bien en el mundo. Y ese es un mensaje increíblemente valioso y poderoso, especialmente en una industria que a veces se percibe como muy enfocada en el individualismo. La empatía y la compasión son valores que Demet siempre ha transmitido, tanto en sus roles como en su vida pública, y esta acción consolida esa imagen de una manera inigualable. Además, no podemos olvidar el factor de la inspiración mutua. Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir realiza una donación de esta magnitud, tiende a inspirar a otras personas, tanto a sus fans como a otros individuos con recursos, a hacer lo mismo. Es como si abriera la puerta, mostrando que es posible y que vale la pena. Su generosidad puede ser el catalizador que motive a otros a dar el paso, multiplicando el efecto de su acción inicial. Es un círculo virtuoso de bondad y altruismo que esperemos siga creciendo. Imaginen que solo una pequeña fracción de sus seguidores se inspire y realice una donación, por modesta que sea, a esta u otra causa. El impacto combinado sería monumental. Esta donación no es solo una contribución económica, es un llamado a la acción, un ejemplo tangible de cómo el poder individual, especialmente el de figuras influyentes, puede ser canalizado para el bien común. Y lo más bonito de todo es que aunque los detalles financieros son importantes, la verdadera historia aquí es el corazón que late detrás de la donación. Demet Özdemir no es alguien que se caracterice por la ostentación. Su trayectoria siempre ha estado marcada por la profesionalidad, la dedicación y una conexión genuina con su público. Esta donación, por lo tanto, se siente como una extensión natural de esa personalidad, un reflejo de sus principios y de su deseo de contribuir a un mundo mejor. No hay un afán de protagonismo en su comunicado, sino un deseo genuino de visibilizar la causa y animar a otros a unirse a ella. Las organizaciones benéficas que recibirán estos fondos han expresado su profunda gratitud, destacando que esta donación no solo aportará recursos vitales, sino que también ayudará a concienciar sobre la importancia de estas enfermedades. Es fácil, en ocasiones, sentirse abrumado por los problemas del mundo y pensar que uno solo no puede hacer una gran diferencia. Pero historias como esta nos demuestran lo contrario. Nos recuerdan que cada gesto de bondad, por pequeño o grande que sea, tiene el potencial de generar un impacto significativo. Y cuando ese gesto viene de alguien con la capacidad de amplificar ese mensaje, el poder se multiplica exponencialmente. Demet Özdemir, con esta donación histórica, no solo ha aportado recursos valiosos, sino que ha encendido una chispa de esperanza y ha enviado un mensaje inequívoco: el cambio es posible, y todos podemos ser parte de él. La investigación sobre el Alzheimer, por ejemplo, busca comprender los complejos mecanismos que llevan a la degeneración neuronal, buscando intervenciones que puedan ralentizar o detener la progresión de la enfermedad. La esclerosis múltiple, por otro lado, es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, y la investigación se centra en encontrar tratamientos que modulen la respuesta inmune y reparen el daño causado. Ambas son áreas donde el progreso científico puede tener un impacto revolucionario en la calidad de vida de millones de personas. Imaginen el futuro que se está construyendo con esta donación. Un futuro donde la investigación avanza más rápido, donde las personas afectadas por el Alzheimer y la esclerosis múltiple reciben el apoyo que necesitan, donde se abren nuevas puertas de oportunidad y donde la desesperanza se ve reemplazada por la fe en un mañana mejor. Todo gracias a la visión y a la generosidad de una persona. Es un legado, sin duda. Un legado que trasciende los aplausos de un set de filmación o los me gusta en redes sociales. Es un legado que se mide en vidas mejoradas, en familias apoyadas y en la esperanza de un futuro libre de estas devastadoras enfermedades. Y hablando de legado, este acto de Demet Özdemir seguramente será recordado no solo por la cantidad, sino por la intención y el impacto que ha generado.
Es una demostración palpable de que el verdadero éxito va de la mano de la responsabilidad social y del deseo de contribuir al bienestar colectivo. Ella se ha convertido, una vez más, en un ejemplo a seguir, no solo en el ámbito artístico, sino también como ciudadana comprometida con su sociedad. Su compromiso con estas causas no es algo nuevo, ha participado activamente en campañas de concienciación y ha utilizado su voz para abogar por un mayor apoyo a la investigación y a los pacientes. Sin embargo, esta donación representa un nivel de compromiso financiero que sin duda marca un antes y un después. Es un acto que inspira a reflexionar sobre nuestras propias capacidades y cómo podemos contribuir a un mundo mejor, cada uno desde su trinchera. Así que, para resumir, hoy hemos explorado la conmovedora y monumental donación de Demet Özdemir. Hemos hablado de cómo este gesto, descrito como histórico, va más allá de lo financiero para representar un acto de profundo compromiso y empatía hacia una causa que realmente lo necesita: la investigación y el apoyo a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Hemos reflexionado sobre el poder de su influencia, la inspiración que genera y el impacto positivo que su generosidad puede tener en la vida de muchísimas personas y en el futuro de esas causas. Demet Özdemir nos ha recordado que la bondad y la acción pueden cambiar el mundo, y que el verdadero éxito se mide también en la capacidad de hacer el bien. Y a ustedes, mis queridos amigos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta historia. Ha sido un placer compartir con ustedes estos momentos de inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les ha parecido la donación de Demet Özdemir? ¿Conocen otras historias similares que los hayan conmovido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que esta historia merece ser compartida, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con quien creen que podría inspirarse con este gesto. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Son la razón por la que hacemos todo esto. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.